La resaca. Felices. ¿Cómo anduvo? Una No, resaca para feliz. nada, para nada. No, yo la verdad es que me cuidé, porque usted sabe que con la edad ya no se puede hacer desarreglos. Pasemos a otra cosa. María, ¿cómo estás? Un cariño. Rolly, Marito, ¿cómo está? A mí se me ocurrió que para reflexionar, para celebrar también, para reflexionar que estamos viviendo un cambio de época, como dice Rafael Correa, invitábamos, lamentablemente por teléfono, pero bueno, algún día será personalmente. Ojalá. Tenemos que ir. Sí, tenemos que ir a buscarlo, claro. Exactamente. A un colega que para mí es un referente de este cambio de época, precisamente, que es Orlando Barone. Orlando, te damos un gran abrazo, una bienvenida. Silvia Fernández, Miriam Arancibia y Julio Rudman. Un gusto a todos y un abrazo compartido. Bueno, nos quedamos trabajando hasta tarde. Te cuento una anécdota, si querés, de las tantas que se deben haber vivido en el país profundo y en el otro también, en el que mira al puerto. Cuando estábamos terminando el asado, los brindis, nuestra radio, Radio Nacional Mendoza, está, y esto no es metafórico, a 2 casas de la casa de José Luis Manzano. Exactamente. Así que imagínate Un barrio de aquellos. Imagínate el barrio, el silencio del barrio. Pasó una caravana del tercero de los diputados del Frente para la Victoria, de diputados nacionales, que entró a la Cámara, y que estará a partir del 10 de diciembre, y salimos todos los compañeros, los compañeros, los periodistas militantes, a festejar con este nuevo diputado del sector trabajador, del sector obrero, Dante González. Sí, la verdad, informoso. Así que, bueno, este fue el clima, y queremos un poco, de alguna manera, parar la pelota, seguir con el entusiasmo, parar la pelota y hacer una reflexión contigo respecto de qué significa estos 11.600.000 votos que le han dicho sí a un modelo. Sí, creo que vamos, espero, digamos, dentro de los lugares comunes que generalmente convergen cuando hay un tema unánime como este y hay coincidencias ideológicas, miradas. Primero se me ocurre hacerte esta pequeña ironía favorable. Así que allí ganó un tal Pérez. Me resultó fantástico, porque ese apellido pequeño, y además que generalmente se usa como muletilla, claro, para sintetizar al hombre común, ¿no es cierto? Uno dice Pérez, dice claro, García o decía. Sí, un cualquiera. Y además porque, digamos, estoy pensando en el desconocimiento general que se tiene de Pérez, en esa provincia donde obviamente desde las últimas semanas y meses, digamos, el nombre de Iglesias, sobre todo en los diarios opositores, fue adquiriendo un predominio muy importante. Así que para mí fue una de esas sorpresas, si bien había algún anticipo, digamos, de sondeo, pero bueno, supongo que fue muy reñido, aunque el final resultó de alguna manera favorable para Pérez, ¿no? Lo que pasa es que fue una elección que tardó mucho, porque las personas tenían que elegir muchos candidatos a presidente, a diputados nacionales, a gobernador, a diputados provinciales, el sí o no a la reforma constitucional, intendentes, concejales, bueno, y cuando cerraron las puertas quedó mucha ciudadanía adentro de las escuelas, entonces las cifras salieron por cuentagotas, claro, eso ya lo teníamos previsto, ya el juez en la competencia electoral lo había adelantado, y entonces fue difícil, digamos, ir degranando nuestro conocimiento respecto de quién iba a salir. Entonces se iba como, digamos, amuchando, si me permite el término, la desesperación en algunos y en algunas, y en quienes estábamos en la radio era una situación de nerviosismo, porque algunas cifras que no se podían decir daban una cosa o la otra. Pero ahora, en qué realidad, interesante, ya que estamos hablando de Mendoza, y como yo soy un ignorante al lado de ustedes, en comparación, naturalmente, estaba pensando,
en los significados a veces de los tiempos, ¿no? Ustedes hablaron de un tiempo de cambio, el comienzo, Julio, Sí. de un tiempo nuevo, si querés, aunque la palabra tiempo nuevo me sustrae y me remite a aquel programa que se llamaba Tiempo Nuevo, Pobre que no era de nuestra afinidad. Pero estoy pensando que curiosamente Mendoza, no sé cómo se siente el mendocino en general, o en particular, Mendoza, sobre todo en la antinomia con el kirchnerismo, había estado produciendo líderes que fueron, digamos, escalonándose en su oposición al gobierno. Sí, claro. Y que curiosamente la realidad lo fue sepultando paulatinamente. Claro. Y de pronto aparece un liderazgo, obviamente, precisamente en quienes aquellos se oponían, que es el Frente para la Victoria, ¿no? Es decir, como si Mendoza hubiera estado estoy haciendo una comparación, si querés, una figura, si Mendoza hubiera estado en el clima político de la época, desde un lugar de oposición al gobierno, pero de algún modo mediáticamente consagrada, era mencionada porque los mendocinos eran importantes desde la oposición, pero a la vez eran fugaces opositores, claro, porque la realidad los iba apagando. Ya que estamos jugando con el tema de los apellidos de Pérez, el de la guía, ¿no? El que para colmo aquí es conocido como Paco, aunque se llame Francisco, aquí es Paco Pérez, digamos, ¿no? La fórmula era Paco Pérez Ciurca. Pero hay otra simbología, si vos querés, Orlando, si ustedes quieren, que nuestro Iglesias siguió usando el apellido de aquel otro Iglesias que quemó una vez un cajón en el 83 y que sepultó las últimas esperanzas del entonces candidato Ítalo Luder. Aquí se llegó, nuestro Iglesias, digo, el comprovinciano, llegó al patético extremo de pedirle a la justicia electoral que le permita instalar, es más, se hizo durante la jornada electoral, ofrecer tijeras para el corte de boleta, que fue como quemar su propio cajón, ¿no? Sí, toda esa, digamos, esa puesta en escena, que no dejaba de ser grotesca, claro, ¿no es cierto?, a la mirada de quien observara, desde como argentino, desde cualquier lugar del país, que no pasó solamente allí. Este tipo de fragmentación dentro de las mismas ligas o alianzas que se fueron produciendo, también fue efecto de este, digamos, vamos a llamarle, no me gusta decir devastador porque suena a infortunio, a algo, digamos, negativo, frente a esta marea positiva del voto a Kirchner. Vos sabés que, mira, estoy mirando ahora, no sé si ustedes lo reciben allá seguramente, pero no probablemente no lo tengan presente. Hay una contratapa del diario Tiempo Argentino de hoy, que ocupa toda la página, y dice el fin de una época. Y está la imagen fotografiada, lógicamente, de Héctor Manieto frente a la urna introduciendo su voto. Y dice el fin de una época. Es una fotografía, digamos, austera, aséptica, simplemente un retrato de circunstancia, y dice tanto, ¿no es cierto? Claro. Sí. Es un hallazgo, digamos, del fotógrafo que se permitió estar ahí. Yo no vi demasiadas imágenes de este tipo, y el título, el fin de una época, ¿no? Y después les digo otro título que ya lo habrán visto, que me parece también extraordinario, porque es como, a ver, como el canto del cisne, ¿no? En el final, victoriosa autoinvención. Beatriz Arlo. Ah, mirá. Ustedes piensen que Beatriz Arlo es una de las, según los académicos, a mí no me alcanza para emitir un juicio de valor frente a Beatriz Arlo, hay que ser académico, supongo, y los académicos la consideran entre las intelectuales más importantes del país.
estas pensadoras, si querés. Sí, sólida. Sí. Especialista en literatura, Sí, lógicamente. claro, claro. Tan es así, Julio Rodman, que el jurado de selección de los 200 libros del Bicentenario, es decir, 200 libros, 200 autores del Bicentenario, que se erigió una especie de museo con corrientes ferroviarias que hacen una especie de recorrido de toda la literatura argentina desde los 200 años de historia, de 1810, digamos desde Amalia o del Matadero de Echeverría hasta llegar a Piglia, a nuestros días. En esos libros que yo te recomiendo y os los recomiendo a ustedes, que cuando tengan el canon nominal, se fijen quiénes están y quiénes no están, porque se calcula y uno espera que a lo mejor hay libros obvios. ¿Les aburre lo que les estoy contando? No, para nada. Hay libros que a lo mejor son obvios. Ustedes elegirían como todos, supongo, el Martín Fierro, Facundo, Facundo seguro. Claro, Marechal seguramente, Sí. Roberto Ar, estamos hablando de los que son señeros, ¿no es cierto? Sí. Pero, de pronto aparecen otros autores que a uno le gustan, o uno los considera importantes, y que probablemente no estén, ni sus libros, ni ellos, obviamente. Bueno, yo estuve indagando un poco, porque esta exposición se organiza, o se realiza, en la ex ESMA, Sí. en el actual museo que De la memoria, para la sí, memoria y la sí, cultura, sí, que dirige Josami, sí. y que ayer estuvo en el programa justamente, y yo le pregunté, y él me dijo algunas cosas. Por ejemplo, no está Tomás Eloy Martínez. Pregunta, no sé si es justo o injusto, esto lo dejo para el debate, pero pregunté si estaba Antonio de Benedetto. Sama, está. Bien. Está, por lo cual ya les doy una noticia mendocina, Buena. digamos. Viene bien, sí. No sé si hay otro autor, porque podría estar otro autor, no sé, había autores que en su momento hicieron historia en la literatura y que después el tiempo, la fugacidad de las consagraciones literarias. Uno era Abelardo Arias, Álamos Talado, ¿se acuerdan? Sí, claro. Sí, sí. Algunos de ustedes lo habrán leído seguramente. Sí. Bueno, estaba pensando en eso de los libros porque digo, bueno, habrá autores probablemente, está Jaureche, está Scalabrini Ortiz, está, supongo que está Martínez Estrada, pero por ejemplo no está Mallea. Ah, mira. Por ejemplo, hay autores que probablemente no estén. ¿Y está Sarlo? Y Sarlo está. Ajá. Por eso te digo que lo interesante es que cuando uno habla de autores anteriores a nuestro tiempo contemporáneo, Sí. la elección suena más neutral porque la legitimación la fue haciendo el pueblo, la crítica literaria, la adhesión de los lectores a esos libros, ¿sí? Claro. Uno no puede, uno ya no discute a Shakespeare, por decir algo de un autor universal. Claro. Tampoco nadie discute la literatura de Sarmiento, de Roberto Ar. Claro. Ya ha sido consagrado, está instalado. Sí. Uno después puede hacer sus observaciones, pero Sí, claro. en el caso de los autores que conviven con nosotros y que pertenecen a un grupo, a una corporación o a un estamento literario, se hace más discutible. Por ejemplo, hablábamos recién, si esta pensadora es de las más importantes del país y escribe este párrafo, que me parece que ustedes merecen que yo se los lea, es un párrafo de 3 líneas, 4 lo que voy a leer. A ver. Beatriz Sarlo escribe: después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez, atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente, que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. La presidenta hizo una actuación de alta escuela, mezcla de vigor y emoción. Se colocó a sí misma al borde del llanto y se rescató por un ejercicio público de la voluntad. Es la gran actriz de carácter sobre un escenario diseñado meticulosamente por ella misma. No compartió jamás el rol protagónico. Los focos, todos, convergieron en un solo punto. Carrió perdió el monopolio.
Además de perder las elecciones, Carrió perdió el monopolio. A veces qué falta de respeto, eso de género. Sí, pero las mujeres que saben que es discriminación van a entender lo que quiero decir. Claro. Es decir, cuando de pronto a mí se me ocurre algo que tiene que ver con el género, es como si dijera envidia, resentimiento, celos, que hay una cuota ahí es como a veces le pasa al hombre frente a un auténtico macho, al que las mujeres admiran, y el hombre siente una envidia por alguna razón, obviamente de frustración sobre sí mismo. A veces pienso que aquí esta intelectual, que el tiempo dirá si merece estar entre los 200 libros de la historia, el libro que se eligiera, se merece tal vez ese lugar, ¿no? Claro, lo que pasa es que Cristina es cabecita, fue chica, nació en un hogar de clase media y no es una intelectual. ¿Cómo puede llegar a un cargo así y tener esta solidez intelectual, valga la redundancia, y además con esa solidez intelectual ganar millones y millones de votos en un día? Es impredecible y convertirse en un personaje que Sarlo hubiera querido ser. Igual yo creo que en el caso de Sarlo eso se podría llamar ceguera intelectual, lo que ya está empezando a tener. Es que seguramente ceguera producida por en realidad casi como una reacción por lo que está pasando en la Argentina, porque hay gente que por razones de clase social, o sea, ergo, por ideología, no pueden adaptarse ni adoptar este cambio de época. Yo creo que me parece que va por ahí. De todas maneras, Orlando, una reflexión antes de irnos al boletín y de seguirla en otro momento, una reflexión respecto del desafío que significa para el Frente para la Victoria, para los que vivimos esta victoria como una cosa que se nos viene de frente. El término que usaste, desafío. Sí. Bueno, yo creo que es un desafío, una reiteración del desafío. El desafío comenzó, y vos lo sabés muy bien, y escribí sobre esto permanentemente, empezó en el 2003. Claro. Ese fue un desafío que el peronismo kirchnerista, digamos, asumió a cuerpo, con el pecho desplegado, digamos. Continuó. Y me parece que lo importante es que en aquel momento que muchos, me voy a poner en el lugar, podíamos sentir algún temor de que ese desafío no fructificara en triunfo, porque, digamos, los obstáculos que se fueron sorteando, que se fueron ganando, o que se fueron incluyendo, eran muchos, finalmente acabó por vencer a todas esas vicisitudes. Yo me acordaba hoy de aquel tango, ¿se acuerdan? Bueno, se acuerdan, nos acordamos todos porque es un tango de esos perennes, el de Homero Expósito, cuando dice: primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Es como si hubiera hecho la historia del peronismo. Y yo te diría que esto de primero hay que saber sufrir, después, el peronismo lo pasó todo. Ahí podés incluir hasta sus malos gobiernos, o sus traidores gobiernos, sus etapas, pero podés ahí incluir la proscripción, podés incluir ahí los derrocamientos, podés incluir ahí la resistencia, los desaparecidos, claro. ¿No es cierto? Sí, claro. Esto es todo lo que pasó el peronismo. Y resulta que ahora está en naranjo en flor. Es muy bonito. Además, el peronismo es de ida y vuelta. Es un camino de ida, en realidad. Ahí vamos. Yo quería decir una cosa cortita, Orlando, que no le pude preguntar nada, pero decirte que como joven te admiro y te respeto, como joven periodista. Y joven peronista. Sí. Te admiro y te respeto, y no quería dejar pasar este momento, ya que te tengo, que no sé si alguna otra vez volvería a tener contacto contigo, para decirte que la verdad que esos primeros meses de 2008, donde no todos, o sea, hoy es fácil
estar de este lado, hay mucha gente que está y está buenísimo que así sea. Con el diario del lunes todos pateábamos el penal al otro lado. Está buenísimo que así sea, pero en esos primeros meses de 2008 que no era así, que hubo hasta una cuestión muy destituyente y muy difícil que pasó este gobierno y este país. Bueno, la verdad, Orlando, escucharte a vos en 678, a vos y a Sandra Russo era... Me acuerdo para mí que trabajaba todo el día y estaba todo el día peleando con todo el mundo que estaba en contra de Cristina, un remanso. Bueno, ahora compartimos todo y yo me acuerdo, y ya me despido de ustedes, cuando Julio vino a mi casa, tal vez adelantándose a los tiempos. ¿Te acordás, Julio? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, les mando un abrazo grande. Bueno, la seguimos. Gracias por este rato, y efectivamente la seguimos. Para nosotros es un verdadero honor haberte tenido en nuestra casa. Muchas gracias. Chao. Orlando Barone.